Advertencia. El contenido de este video tiene un propósito 100% informativo. Probablemente has escuchado muchísimos mitos sobre esta sustancia, pero no se diga, se ha usado durante miles de años y probablemente tu tía te ha dicho que si consumes esta de aquí te vas a hacer adicto a todas las sustancias, pero eso venimos hoy. Vamos a desmentir todas las dudas y preguntas detrás de los mitos de esta sustancia tan famosa llamada marihuana. Y bueno, empezamos con el clásico. ¿Es esta de aquí el puente hacia otras sustancias? La respuesta clave y obvia es que no. Te voy a decir por qué. Desde el principio hay que relacionarlo con dos cosas. Primero, el evento psicológico y el contexto cultural. Y ahí es donde muchísimos hacen bolas. ¿Por qué? Porque individualmente, sí, individualmente viene la palabra individuo, eres único e inigualable. No existen dos personas como tú. Y no se diga, solo tú has vivido el número de situaciones específicas en tu vida que te hacen tú. O sea, no porque pruebes mañana un Advil, 2 días después vas a querer probar 50 omeprazol. ¿Por qué suena raro eso? ¿Y por qué no suena raro? Si consumes marihuana, mañana vas a querer probar la metanfetamina. Es exactamente lo mismo, pero el contexto cultural es diferente. Primero que nada, si no has visto este video en mi canal principal, probablemente te hagas la pregunta, entonces, ¿por qué pensamos así? Sí, ni siquiera sabemos por qué son ilegales y a partir de ahí es donde empieza todo el estigma. Así que vamos a verlo desde más profundidad. Tu vida te ha llevado al punto en el que estás ahorita. De hecho, probablemente estás viendo este video y estás juzgándome en base a todos tus eventos pasados, el presente y el futuro. Y eso va a dictar tu toma de decisiones. Y las tomas de decisiones vienen del lóbulo frontal y no existen dos lóbulos frontales exactamente idénticos. Y por eso, dentro de la psicología, no podemos decir que es una ciencia exacta, porque estamos generalizando cosas abstractas a diferencia de los unos y los ceros que se encuentran en las matemáticas. Y ahí es donde decimos, ok, vamos a tomarlo en cuenta. Supongamos el evento cultural. Llegas a esta situación donde probaste la marihuana y tus amigos te dicen, oye, si te gustó esta, probablemente te guste la metanfetamina. Te vas a sentir chido, bro, pruébala, te va a gustar. Y tú lo relacionas desde el lado de la curiosidad. No porque tomes un Advil, curiosamente vas a decir, uy, ya quiero probar un omeprazol mañana. Ajá, qué curioso, ¿no? Pero todo el contexto cultural importa. Así que hay que separarlo, muchachos. Acuérdense, infórmense y vean cómo funciona la cultura y porque es bien importante adecuarnos bien al presente con la información adecuada para que no caigas en estas trampas. Pero vamos a ver ejemplos científicos. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos afirma directamente que la mayoría de las personas que consumen marihuana no pasan a usar otras sustancias, vaya la redundancia. El modelo científico dominante actualmente no es el de la teoría de la entrada de la puerta, no, sino el Common Liability Model, o sea, los factores genéticos, el entorno social y el historial de trauma son mejores predictores del uso posterior de drogas que el consumo de cannabis por sí mismo, que era lo que mencionaba. Los estudios de gemelos respaldan esto. Si el cannabis fuera realmente la causa, el gemelo que consume sería consistentemente más propenso a escalar a otras drogas. Y eso no es lo que muestran los datos. Por eso es bien importante informarnos, muchachos. De hecho, yo llegué a consumir alrededor de 14 gramos por semana fumados y no se diga, alrededor de 200 miligramos diarios. Pero en ningún momento dije, wow, quiero probar otras sustancias porque esta ya no me está pegando igual. No, te voy a decir por qué. Por mi contexto pasado y mis amigos. Yo conozco, sí, y he visto gente que sí se pasa a otras sustancias más fuertes, pero porque quieren sentir no solo el mismo efecto, pero apagar las voces de su cabeza, o sea, es la ansiedad. Y es donde decimos, eso tiene que ver más con lo psicológico y lo contextual. Por eso es bien importante que te informes, sepas cómo funcionan las sustancias y la sociedad. ¿No has visto mi video sobre por qué las drogas son ilegales? Ese estigma, aunque no lo creas, ha causado más curiosidad a la gente y quieren que prueben otras sustancias. Así que infórmate bien, por el amor de Dios, te conviene. Y suscríbete al canal, porque aquí te vamos a informar de lujo. Vamos a ver el siguiente caso. Y ahora, ahí es donde llegamos a la siguiente pregunta. ¿Es literalmente más sano que el tabaco entonces, no? Porque no tiene los mismos efectos. Ojo ahí, no te dejes engañar. La respuesta es falso. ¿Por qué? Ambos tienen carcinógenos, ¿sí? Y no se diga, cuando tienes que prender la pipa, usas un encendedor, que también tiene por el butano. También tiene toxinas e irritantes respiratorios. Probablemente te pueden causar muchas enfermedades. Se ha detectado que tiene 110 compuestos con mecanismos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos en el humo de esta sustancia. Y ahora, no sé si te ha pasado que vas a fumar con tus compas y te dicen, oye, aguántate el humo porque te va a pegar más fuerte. Bro,
es súper peligroso que hagas eso porque los cancerígenos se están quedando por más tiempo en tus pulmones y probablemente no sientas más efecto en el cerebro. Eso es falso. De hecho, lo que sientes es mareo por hipoxia, o sea, sé que no estás respirando bien. Ahora, también al hacer eso, aumentas el depósito de partículas tóxicas en los pulmones, que probablemente no te pase igual que en el tabaco. Por eso es súper importante que no caigas en esta trampa. Lamentablemente, sí afecta de la misma manera que el cigarro. Este de aquí me pega muy particular a mí porque hay muchas situaciones donde la gente te dice, no bro, es que no te pega igual que el tabaco, de hecho no te puede causar cáncer. Uy, compadre, si supieras, de hecho, hasta inhalar humos de una fábrica te puede dar cáncer también. Y por eso decimos, mejor respira aire nada más, no consumas nada. Pero dentro de la marihuana es un caso muy curioso. ¿Por qué? Porque como mencionaba, el contexto cultural es bien importante y tenemos muchas malas mañas que nos puede estar afectando también. Y no se diga, tenemos súper mala cultura. De hecho, el primer bong que hice, lo hice con un vasito de Gatorade y le puse un tubo hecho... ¿Para qué les doy ideas? Bueno, el detalle es que en la punta le puse papel de aluminio. Lo puse ahí como filtro para que lo pudiera quemar sin que se moviera la marihuana. Porque déjame decirte, si quemas el aluminio causa muchísimos más toxinas para los pulmones y eso es peligrosísimo, hermano. De hecho, mucho más peligroso que el tabaco. Y no se diga el butano de los encendedores. Ese también tiene carcinógenos y la mayoría de la gente no te dice. Así que muchísimo cuidado con este mito de aquí porque sí te puede afectar a la larga. La siguiente pregunta. ¿La marihuana te mata las neuronas? Déjame decirte, esta aquí no tiene evidencia concisa, pero sí puede causar alteraciones estructurales y funcionales documentadas en el cerebro. O sea, el THC induce cambios dependientes de la dosis en regiones del cerebro ricas en receptores CB1, que se concentran principalmente en el hipocampo, la corteza prefrontal, la amígdala y el cerebro. Los estudios de neuroimagen muestran alteraciones en el volumen de materia gris y conectividad funcional en usuarios crónicos. En adultos, algunos de estos efectos muestran recuperación parcial tras periodos prolongados de abstinencia. En adolescentes, el riesgo es mayor porque el cerebro aún está en desarrollo. El estudio de Merrier, publicado en PNAS, con un seguimiento desde la infancia hasta los 38 años, encontró declives neuropsicológicos persistentes y pérdidas de hasta 8 puntos de IQ en personas que comenzaron el uso intenso desde la adolescencia. Por eso de ahí viene la famosa memoria de pescado. Si consumes diario, te has dado probablemente cuenta que se te olvidan las cosas muy seguido. No puedes ni concentrarte ni leer un libro completo. Así que si tienes estos síntomas, muchísimo cuidado porque estás afectando la estructura de tu cerebro. No porque tenga efectos menos peligrosos en tu cerebro como la metanfetamina significa que no te está afectando. Y bueno, llegamos a este que la verdad sí me afectó a mí bastante. De hecho, batallaba hasta para poner atención en la escuela. Me gradué de puro milagro y no se diga, batallo hasta el día de hoy para leer libros o poner atención por mucho tiempo. No se ha recuperado al 100% mi atención, pero este es uno de los que mucha gente no se da cuenta hasta que ya está ahí. Pero como mencionaba, hay muchos estudios que ya lo confirman que sí, te afecta mucho en la neuroplasticidad. Por favor, te lo ruego, si eres menor de edad, espérate de perdido a ser mayor de edad y en general no ocupas sustancias para existir, compadre. No necesitas nada de esto, lo quieres hacer por pura curiosidad y yo lo sé, y créeme, yo que he estado ahí en el fondo, es bien difícil recuperarte. Así que vamos al siguiente puesto. Ahora, la pregunta del millón: ¿no te puedes hacer adicto al cannabis? Lamentablemente la respuesta es sí. El trastorno por consumo de cannabis existe como diagnóstico clínico oficial en el DSM-5. El NIDA reporta que aproximadamente el 9% de todos los usuarios desarrollan dependencia. Esa cifra casi se duplica al 17% cuando el consumo comienza desde la adolescencia y puede llegar de 25 al 50% entre usuarios diarios. La abstinencia produce síntomas reales como por ejemplo la irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito y ansiedad, que típicamente alcanzan su pico a los pocos días y se disparan en aproximadamente 2 semanas. Este es uno bien curioso porque muchísima gente te afirma que no te haces adicto y de hecho
la primera persona que me introdujo a la droga me dijo: tú tranquilo, con que lo pruebes nada más una vez. Ese es el clásico, pero déjame decirte que batallé bastante para quitarme esta drogadicción. De hecho, lo tuve por más de 5 años, así es, y no fue hasta que tuve a mi bebé y a mi esposa que realmente pude salir de ese infierno, porque quieras o no, la adicción psicológica es demasiado potente. Sí, hay que separarlo de lo físico de lo que es psicológico, como mencionaba al principio, pero más no obstante sí te puede afectar bastante, y de hecho lo puedes ver en mi libro En Recuperación, que ya salió disponible en Amazon y en Kindle. Lo recomiendo bastante porque ahí les narro mi biografía desde el principio, desde que era chiquito, cómo llegué a tener una adicción tan pesada. De hecho, no solo fue marihuana, también tuve ahí problemas con unas pastillas, pero cómo salí de ese infierno. Así que si tienen chance, cómprenlo, se lo recomiendo bastante. Pero regresando al tema, es bien difícil identificar a un adicto cuando lo esconde muy bien, y yo era un experto en eso, pero llegué al punto de que cuando se me estaba acabando no me podía dormir sin saber que ya iba a tener de perdido las siguientes 2 dosis de los siguientes días. Tengo que admitirlo, hasta llegué a vender mis cosas y hasta robar. Hubo una vez que raspé el suelo y no me van a creer, una vez escupí una flema y como que se había ido un pedazo ahí atrás de marihuana, y pues agarré eso y me lo volví a fumar. Todo porque, créanme, la drogadicción es un síntoma horrible que te llegará a hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Así que muchísimo cuidado, muchachos, no caigan. Es una situación horrible que no se la recomiendo a cualquiera. Así que vamos al siguiente puesto. Ahora, el siguiente mito: ¿el CBD es milagroso? Déjame decirte, no. Lamentablemente no. Hay farmacología con evidencia clínica sólida en casos específicos. El 25 de junio del 2018, la FDA aprobó Epidiolex, el primer medicamento de cannabidiol farmacéutico purificado para el tratamiento de convulsiones asociadas al síndrome de Dravet y al síndrome de Lennox en pacientes de 2 años en adelante. Esta aprobación se basó en 3 ensayos clínicos controlados con placebo. En el ensayo de fase 3 para Lennox, el grupo que contenía la sustancia mostró una reducción del 41.9% en convulsiones frente al 17.2% del placebo, una diferencia estadísticamente significativa publicada en New England Journal Medicine. Para ansiedad, insomnio o dolor en población general, la evidencia actual es prometedora, pero no concluyente. Los estudios existentes no han establecido dosis estándar ni resultados consistentes en ensayos de fase 3. El siguiente mito: ¿es la misma planta que la de los años 70? La respuesta es no. La potencia ha aumentado de forma sostenida y documentada. En los años 70, la marihuana disponible masivamente, en su mayoría importada ilegalmente de México, Colombia y Jamaica, en forma comprimida, contenían aproximadamente entre 1 y 3% de THC. Era producto de baja calidad, que incluía tallos, semillas y hojas, lo que ahorita casi no encuentras. Hoy, las variedades comerciales en mercados legalizados promedian entre 18 y 23% de THC, y los concentrados, o sea, los aceites y los dabs, pueden alcanzar del 80 al 90%. Esta es una bien peligrosa porque, pues sí, la marihuana de los 70s pues era mucho más natural, no se diga. Digo, yo tengo conocidos de esa época que probaron nuevas. Cállate, me dicen que hasta les dio un ataque de ansiedad, que dicen que no tiene nada que ver. Y ahora, en el consumo regular de las dosis altas que tenemos ahora de THC, pues te puede afectar más en la coordinación, y no se diga malestares físicos, náuseas y mucho más. Y ahí es donde les digo, tengan muchísimo cuidado, porque en el siguiente puesto lo vamos a ver, pero yo he tenido amigos que les ha dado un ataque psicótico por las cantidades de THC altas, y pues no están acostumbrados. Y no se diga, por eso la famosa pálida. En mi libro, de hecho, narro la vez que me dio una pálida en medio del salón, y fue el peor evento de mi vida, y por eso digo, wow, sí tiene mucho que ver la calidad. Pero pues, ¿qué es lo que buscas? El efecto, ¿qué tan fuerte te pega? Si al principio te acostumbrabas a una dosis tan baja, pues hubieras tenido buenos efectos, pero ahora está tan potente desde el principio que cada vez buscamos más. En Estados Unidos, pues vas y lo compras a un lugar donde lo venden. Aquí probablemente tengas que ir a lugares ilícitos para conseguirlo, y yo les digo, muchísimo cuidado, porque no saben por dónde pasó esa cosa. O sea, las sustancias es bien peligroso, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y esta es la parte que realmente les quiero decir: tengan muchísimo cuidado, porque la mayoría de la gente que tiene que producir en masas les pone PGRs, que son hormonas para que crezca más rápido, como el GMO, pero esto es en específico porque son cancerígenos y están prohibidos a nivel estatal y federal. Y lo que quiero que sepas, es bien difícil diferenciarlos, pero una vez que ya te das cuenta cómo funciona y cuando tienes una cepa que ha sido así modificado, pues tengan cuidado, porque les puede afectar más y les puedes ayudar a los demás de que sepan cómo funciona.
funciona. De hecho, les voy a dejar aquí una imagen para que vean la diferencia. Pero tengan mucho cuidado porque esta gente, pues sí, funciona muy bien. Por ejemplo, frutas, verduras y pues genial, no se echan a perder. Lo puedes guardar en lugares húmedos y pues no le salen hongos. Pues no se diga, se alejan los animalitos, que es lo que busca esta gente. Y ahí es donde digo yo, mucho ojo, porque al final de cuentas no sabemos lo que consumimos. Y probablemente esta gente le echa muchísimas cosas que te podrían afectar más a la larga. Así que mucho ojo con los PGRs y pues todo el mugrero que hay allá. En general no consuman. Ahora, la siguiente, manejar en marihuana es menos peligroso que el alcohol. Es diferente, pero igualmente peligroso. Y los números te puedo asegurar que te van a asustar. Un metaanálisis de 9 estudios realizados por investigadores de la Universidad de Colombia encontró que los conductores que consumen cannabis y manejaban dentro de las 3 horas posteriores son más del doble de propensos a verse involucrados en accidentes. Una revisión sistemática publicada en el British Medical Journal llegó a la misma conclusión. El cannabis deteriora el tiempo de reacción, la coordinación motora, la atención dividida y la percepción de la distancia. Mientras que el alcohol tiende a generar temeridad, el cannabis genera lentitud y errores de procesamiento. Esta de aquí nunca se me va a olvidar la vez que me dio una pálida y iba manejando y fue el peor evento de mi vida. Yo tengo déficit de atención y me acuerdo que me metí al carro porque me tenía que regresar manejando. Peor error de mi vida. Casi atropello a un Rappi. Iba volando y no me daba cuenta. De hecho, bien curioso porque sentía que tenía lapsos en mi conciencia. O sea, de repente estaba y no estaba manejando y hasta me perdí varias veces. Llegué de puro milagro, pero cuando llegué y me estacioné choqué el carro de mi papá y me arrepiento el día de hoy. Y de hecho, o sea, cuando llegué a consumir ya después, que ya tenía más tolerancia, todavía me acuerdo que hubo varias veces que puse en peligro a varias gente porque iba volando en el carro y no me daba cuenta. Y no se diga, nunca me pude estacionar bien porque siempre raspaba con otros carros o con la pared porque no dimensionaba bien. Entonces, créanme, sí les puede afectar eso. Muchísimo ojo. Puedes estar normal y de repente tu cerebro hace y estás volando otra vez y ni te das cuenta. Mucho ojo y no pongan en peligro a los demás. ¿Qué culpa tiene la demás gente? Vamos al último puesto. ¿Es 100% inofensiva? No existe una dosis letal por toxicidad directa, eso es 100% confirmado, pero no es inocua, o sea, el riesgo más sólido documentado es el de episodios psicóticos en personas con predisposición genética. Un estudio publicado en Molecular Psychiatry encontró que el uso de cannabis es asociado con un 37% mayor riesgo a desarrollar esquizofrenia. Un segundo estudio en UK Biobank encontró que las personas con alta predisposición genética a la esquizofrenia mostraban tasas significativamente más altas de experiencias psicóticas al consumir cannabis que de quienes no tienen esa predisposición. Y bueno, llegamos aquí al último puesto. Sí, muchísima gente te va a afirmar que no, es inofensiva 100%, vas a estar bien. Y pues bueno, se ve claro, ahí les dejo los estudios y de hecho aquí abajo voy a dejar toda la información y la bibliografía de dónde saqué esta información. Y sí, aléjense de las sustancias, muchachos. En general no necesitas nada para sentirte bien. Son situaciones muy específicas donde yo diría, ok, hazlo, pero en general la vida es para disfrutarla y vivimos este mundo a vivir. Vivimos en el cielo, pero estamos haciendo un mugrero de él. Y informándote bien, teniendo buenos amigos, buenas conexiones, educando a los de tu alrededor, les puedes ayudar bastante. Porque sí, las adicciones lamentablemente es un infierno brutal que no se lo recomiendo a nadie. Así que prepárense porque este es solo el primer video, que es la primera sustancia, que es la marihuana. Mañana vamos a ver la metanfetamina, así que si te gustó, suscríbete y dale like. Y si me quieres apoyar además, compra mi libro porque YouTube no me va a dejar monetizar estos temas, así que me apoyarías bastante. Mi sueño es convertirme en el mejor youtuber de todos los tiempos. Nos vemos mañana, los amo con locura.